Bueno, qué qué lindo, linda Buena musiquita, música, linda exactamente. musiquita. Y mate por medio, tenemos el gusto de saludar y recibir a la licenciada Natalia Di Virgilio, por supuesto, para reflexionar, conocer un poquito más acerca de la literatura argentina. Y hoy nos enfocamos en la obra de esta poeta, como lo fue Olga Orozco, la poeta del surrealismo cotidiano, nacida en La Pampa hace 102 años, podríamos decir. ¿Cómo estás, 102 Nati? años, exacto. Nati, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tal cual, tal cual. Y además pusieron justo el talismán y vamos a hablar de una escritora que es como maga. Ahí está, acá está todo Pero totalmente claro, concatenado. Está es todo que nos conectado. súper interesa esa faceta ahí del horóscopo, el surrealismo, el tarot y la poesía, todo este arte en torno a esta escritora pampeana, ¿eh? Sí, totalmente, Juli. Todo esto comienza cuando, bueno, ella nace en 1920, pero previo a ella, la familia pierde a dos hermanitos por meningitis y tuberculosis. Ella le sucede lo mismo, de hecho la encuentran muerta, pero llaman a una especie de curandera del pueblo, la reviven poniéndole primero en una palangana con agua hirviendo, luego la sacan, la ponen en agua helada, despierta y ella siempre dice que su abuela hizo una especie de pacto con el universo, con la vida, y que ella tenía la obligación de escribir todo lo que le venía, todas esas visiones. Entonces ella lo toma al pie de la letra. Sí, sí, sí. Y toda su poesía va a versar sobre el cuerpo, pero también otras dimensiones. Tenía una especie de imagen, era muy alta, unos ojos verdes increíbles, una voz, si escuchan cuando ella lo lee, una cadencia que por supuesto que parecía muy profundo todo. Ella también se ocupó en profundizar esa imagen. Olga decía, les voy a leer varias partes porque es tan rica su obra, pero además ella hace todo el tiempo hincapié en eso. Formó parte de esa tríada de Alfonsina, Alejandra Pizarnik y ella. Imagínense ese podio soñado. ¿Sabes qué? Tiene una mirada, no sé, argentinas. Ezequiel, si a vos te parece lo mismo, muy parecida a Norma Morandini. Sí, es cierto, tiene características, sí, muy parecidas, es verdad. ¿Viste? Los corte ojos, de la cara, el corte de los la ojos, cara. sí. Mira. No, ese podio, como les decía, un poco soñado. ¿Pero por qué? Porque también decían que luchaban las tres y sobre todo, bueno, luego Olga, que fue la que quedó, porque no se podía soslayar su obra. Dice, bueno, los hombres cuando piensan y dicen que hay poesía femenina, en realidad es machismo eso. Dice, no nos pueden soslayar, somos todos poetas. Pero cuando recién les decía un poquito de lo del cuerpo, eso que ella habitaba, Sí. habla de Catecismo Animal, que para mí es el libro que les recomiendo y que para mí es mi preferido. Ajá. Dice, no, en este cuerpo no puede ser tan solo para entrar y salir. Pido por esta piel con la que caigo al fondo de cada precipicio. Abogo por las manos que buscaron, por los pies que perdieron. Apelo hasta por el luto de mi sangre y el hielo de mis huesos. Aunque no haya descanso, ni permanencia, ni sabiduría, defiendo mi lugar. Esta humilde morada donde el alma insondable se repliega, donde inmola sus sombras y se va. Wow. Bueno, qué Hermoso, lindo, ese hermoso. cuerpo habitando esa alma ahí, quedando. Ella decía que, bueno, que hacía el tema de la lectura del tarot como previo para escribir, pero una vez se despertó en un grito, vio la muerte de uno de sus amigos, pero además ella se sintió juzgada por la vida, según lo cuentan. Claro. Después les pido por favor a todos que nos están escuchando que lo busquen. Ella cuenta por qué dejó de leer el tarot, que fue porque se vio como rodeada de personajes de distintas épocas, como que ella les había prometido cosas. Y además de la palabra, ella siempre era como que se veía en todas las épocas, siempre escritora, siempre el don de la palabra, y estaba siendo juzgada. Entonces dice, yo no quiero romper con la vida de esta manera, sí con las palabras. Entonces yo me voy a dedicar enteramente a esto. Se acabaron las tiradas del tarot, pero sí bajo sus seudónimos y en Yo Claudia, que es una especie de Olala de hoy en día. Una revista como femenina, pero en realidad más cerca de lo militante. Ella ahí también sí se daba el lujo de escribir los horóscopos. Porque, claro, el periodismo también formó parte importante de su vida, Nati, de Olga. Exacto. Ella, a través de distintos seudónimos,
también realizaba críticas literarias, también no solo practicaba el tema de lo del más allá, como ella le decía, sino que también se dedicaba a traducir, se dedicaba a revisar, pero sobre todo a investigar. Y decía que tenía ella, ejerció sobre todo sus años fuertes, fueron durante los golpes de Estado. En el 74 ella deja de hacer esa especie de periodismo militante que hacía, junto con el exilio de los dueños de la revista que la estaba empleando, y tuvo miedo, se destruyeron, de hecho ella fue quemada mucho de sus obras y sobre todo también de sus artículos. De hecho hoy, si quieren buscar, hay muy poco, pero sí todo lo que hay fue legado a su casa, que se convirtió en museo en Toay, en La Pampa, que lo hicieron en conmemoración de los 100 años, hace 2 años atrás, y allí se puede visitar. Pero hay muy poco justamente por eso, porque es como que intentaron olvidarla, y por eso yo la traigo justamente también en el mes de la mujer, claro, para que nosotros también la conozcamos, claro, en esta militancia de ella, ¿no? De la palabra. Nati, en esta mujer, tan ligada, a la difusión, al periodismo, a las letras, a la poesía, pero también al horóscopo, a las predicciones, al tarot. ¿Cuáles fueron aquellas predicciones, digamos, como más polémicas o las que más trascendieron, en su historia, Nati? Bueno, ella le dijo a uno de sus amigos que, estaba casado. Sí. Le dijo que, más que la historia era como de su intimidad, le dijo que estaba casado, busquen por favor ese video que es genial, y le dice, la verdad que yo acá estoy viendo una tirada tipo, te sale mucho oro, pero claramente tu mujer no lo es y la vas a dejar. No, no, ¿cómo vas a decir eso? Sí. Te dejan de ver, Y resulta que a los 2 años se separa, tiene una nueva mujer y este amigo viene y la busca, ¿no? Después hay otra escritora que ella que no es tan conocida, pero sí fue amiga de Pizarnik y de ella, que después no quiso escribir, así que ella misma se llama Anónima, y quería escribir sobre su familia, le dijo que no lo hiciera, que le iba a traer muchos problemas, y sale también uno de los artículos de Olga. Uh-huh. Luego, ella también lo que más llamó la atención fue que cuando ella sufre un ataque cardíaco, Olga, la propia Olga, deja todo listo, y me hizo acordar esto a Alfonsina, que se llama, ella lo que deja listo sobre su escritorio se llama Últimos Poemas, y ella sabía que entraba ese quirófano y iba a fallecer en 1999. Y me acordé con Alfonsina cuando escribió, ¿se acuerdan? Ese último poema y lo manda a La Nación, sabiendo que ella luego del suicidio, a diferencia de Olga, que muere por causa natural, diríamos, por una operación, y se publica. Ella pidió expresamente eso y de hecho recibe el Conex de Oro post-mortem. Por eso, por ese trabajo, ¿no? Se llama Últimos Poemas. Un recorrido muy amplio. Nati pensaba en la digamos, la colaboración de la familia, pero la abuela, ¿qué rol fundamental tuvo también en la vida de Olga? Sí, de hecho cuando ella va a buscar esa curandera, como ella le dice, vos tenés esta obligación, pero además todo lo que escribía Olga, ella lo agarraba, lo atesoraba, se lo daba a la madre, pero después ella terminaba tirándolo al fuego, pero era como la que más la impulsó para la escritura, la que más la cuidó, y también el abuelo siempre la quiso preservar de todas esas tragedias que le iban rondando. De hecho, los padres cuando se mudan a Bahía Blanca, ella los extraña muchísimo, empieza a escribir, y cuando se presenta en un concurso porque memoria de sus abuelos, es cuando ella gana ese concurso y comienza su vida literaria. Entonces ella también lo tiene como un llamado. La editorial Losada dice que estaba el dueño ahí leyendo a los estudiantes de letras, ya después se recibe de profesora de letras, pero además también de periodista. Y cuando están leyendo toda su obra, dice, acá hay 2, de todos esos cientos que se presentaron, hay 2 poetas nada más. Ella dice, me levanto, me voy que yo, la nombran y se le acerca y no podían creer que fuera una mujer. Piensen en el año 46. Claro. Entonces, cuando pasa eso, dice, yo te pido por favor de ser los primeros que editemos tu libro. Ella no podía creer, pensó que era una broma, de hecho, sus compañeros, sí. Y cuando se le acerca con el contrato no lo podía creer, dice, esto de verdad es un llamado, es algo que tengo que hacer, y nada, se dedica a esto, ¿no? ¿Cuál fue su gran amor, Nati? Me gustaría leerles
algo que a mí me... Nati. Bueno, ella, vieron que era... ¿Cómo? Perdón, ese. No, digo, ¿cuál fue su gran amor? Ella tuvo 2 maridos, pero siempre dice que su mayor amor fue la escritura, porque era la forma que ella tenía de canalizar todo eso. Decía que ella era una especie de, cuando escribía, era como un guerrero atravesando el fuego y que tenía que atravesar ese proceso para apartar toda esa oscuridad que ella sentía que tenía. Cuando uno la muestra así, se parece mucho a Pizarnik, de hecho eran muy amigas, pero tenía un poquito más de luminosidad y de verdad ella valoraba la vida, por eso se aleja de todo eso. A Pizarnik, su gran amiga que la tenía como una hermana menor, le dijo Talita Kumi cuando sabe que se suicida y se lo escribía y sufrió mucho, se alejó mucho y dice, yo no puedo seguir escribiendo si mi mejor amiga se suicidó. Y ahí es cuando escribe Talita Kumi, que significa en el idioma hebreo, niña, levántate. No sabía cómo decirle y ahí casi que vuelve al espiritismo como para hablarle, pero no se animó. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿no? Sí. A ver, sí, son anécdotas que me atravesaron mucho, que me parece que son hermosas traerlas. Pero quiero leerles y además sobre ella para con una amistad tan conectada, ¿no? Desde lo profundo, ¿no? Realmente, bueno, deben haber tenido un sentimiento, un entendimiento realmente muy profundo, ¿no? Sí, además... lo que era, cuando les digo lo de la luminosidad, era porque también hacía de Celestina, que quería que sus amigos se unieran y que hacía y que llamaba y que mandaba mensajes secretos. Era como muy graciosa también en eso. Bueno, 8 seudónimos para escribir lo que ella quisiera en una misma revista, ya eso la pinta, ¿no? En cuerpo y alma, diríamos. Ya la defines. 8 seudónimos hay que tener. Claro. A ver, contanos, Nati, sí. Bueno, se llama Duro brillo mi boca. Como una grieta falaz en la apariencia de la roca, como un sello traidor fraguado por la malicia de la carne. Esta boca, que se abre inexplicable en pleno rostro, es un destello apenas de mi abismo interior, una pálida muestra de sucesivas fauces al acecho de un trozo de incorporable eternidad. Casi no se diría con los labios cerrados, más bien solo un error, un soplo de otra especie en la obra incompleta, y de pronto un desliz. Un relámpago, acaso un salto animal que descorre los bordes del paisaje sobre la sumergida inmensidad, y se enciende el peligro y estalla la amenaza. Un lugar de barbarie bajo el fulgor lunar. ¿Aquí no empieza acaso ese maelstrom ardiente que arrebata los cuerpos y trunca los alientos y aspira el corazón de cada uno hasta el fondo de otro corazón, y que a veces devuelve solo un grano de sal, un jirón de intemperie en medio del invierno? Y un poco más acá de lo visible, debajo de esta lengua que celebra el silencio y escarba en la prohibida oscuridad, ¿no comienzan también las canteras del verbo, las roncas fundiciones de la poesía, el acceso a las altas transparencias que hacen palidecer la pregunta y la respuesta? Duro brillo, este oráculo mudo. Wow. ¡Ah, qué lindo! Es preciosa, es interesante, ¿no? Se las recomiendo, hay que traerla a la vida. La obra más significativa y más representativa, nos dijiste que era Catecismo Animal. Catecismo Animal. Ajá. Tiene incluso imágenes de ella, tiene pero también Duro brillo mi boca, pero además tiene mucho sobre el oráculo mezclado con el cuerpo y a su vez eso corpóreo que a mí me fascinó. Sí, sin bueno, duda. Muy interesante para seguirla a Olga Orozco, quienes no la conocen. Y cuando pasemos por La Pampa, bueno, saber que allí en Toay, en ese pueblo... Es algo pendiente, les aseguro que paro. Voy directo a Río Cuarto, La Pampa, paso primero por La Pampa y Muy bien, dale. Puedes hacer el camino de las letras, de los... Vas haciendo vivo en tus redes. De las poetas argentinas. ¡Qué lindo! No es mala esa, ¿eh? Y te acompañamos. Pensemos que ayer fue el Día Mundial de la Poesía y la traemos a Olga. Está todo acá está todo. Todo cierra. Gracias, Nati, como invitamos siempre, a que te puedan seguir en tus redes, @divina_social, bueno, y allí poder interactuar. Sabemos que contestás todas las preguntas, todos los mensajes para que podamos incorporar, bueno, herramientas de escritura, también con consejos de lectura que siempre son más que interesantes, Nati, ¿no? Sí, además se viene la Feria Internacional del Libro, ya están las fechas, así que ya ahí empezamos todo, ya a con pleno. esa ebullición. Buenísimo, gracias, bueno. Nati, beso grande. Abrazo grandote para vos, gracias. Chau. Chau. Quiero, muchas gracias. Igualmente, gracias. nosotros, chau.